Ya empiezo. Bueno, buenas tardes y en primer lugar agradecer a los organizadores de estas jornadas el que me hayan podido, vamos, que me hayan invitado, ¿no? Y en especial a Rufino que es una persona que tiene mucho interés en todos estos aspectos de los vectores. Yo voy a vender mi libro, que son los mosquitos. Los mosquitos, en el sentido amplio, a veces los veterinarios metemos mucho las patas porque hablamos a lo mejor de enfermedades transmitidas por mosquitos. La gente entiende el mosquito como el que cría en zonas encharcadas y la verdad es que hay cantidad de dípteros que no están relacionados precisamente con zonas encharcadas y que transmiten enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la leishmaniosis, que ya le dije a Rufino que no voy a hablar de leishmaniosis a no ser que alguien me hagáis alguna pregunta, pero si no voy a dedicarme a hablar de mosquitos, de culícidos. A ver, yo creo que somos conscientes y nos lo están metiendo los que estamos metidos en salud, lo estamos viendo cada día como están apareciendo continuamente noticias de enfermedades, noticias de que si hay vectores nuevos y de alguna forma si nos ponemos a leer lo que nos dice la OMS nos quedamos asustadísimos, ¿no? Cuando empezamos a leer, pues eso, que si hay 700.000 defunciones al año, que si 96 millones de casos asintomáticos de dengue, 3.900 millones de personas, son cifras que nos marean y la verdad es que son impactantes. Pero yo como veterinario a veces voy un poco más y aparte de lo que es el impacto en la salud pública, la mortalidad, fijaros el problema tan grave que es en la economía, ¿eh? En la economía. Hay muy pocos trabajos que se hayan fijado no solamente en el impacto en la salud humana, sino en las pérdidas económicas que están produciendo algunas de estas enfermedades. Y realmente, así con cantidades que podamos de alguna forma leerlas o decirlas, hay muy pocas. Yo os he puesto aquí con datos de 2012. Fijaros, se calcula que el dengue produce del orden de 9.000 billones de pérdidas al año. No solamente no estamos pensando en las personas afectadas, sino en los tratamientos, en la cantidad de horas que la gente no puede ir a trabajar, en fin, en las pérdidas económicas o incluso por el turismo. Por eso os habréis, a lo mejor si estáis metidos en este mundillo o leéis, cómo en Canarias, en el momento que aparece una Aedes aegypti o un mosquito de estos invasores, nos tiemblan a todos las piernas, ¿no? Nos tiemblan las piernas en el sentido de que cuando tenemos una experiencia, y ahora nos lo están metiendo los Aedes aegypti, todos los barcos que vienen, todos los cruceros que vienen de Madeira, en Madeira hubo un impacto de estos económicos importantes, apareció en el año 2000 el Aedes aegypti y en el 2010-2012 apareció un brote de dengue. No hubo ninguna mortalidad, fueron 3.000, 4.000 casos que pudieron diagnosticar, seguramente serían muchos más, pero hundieron el turismo durante 6 o 7 años. Entonces, claro, el impacto fue muy grande. Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, porque veremos que no todas ellas, el impacto sanitario, es decir, mortalidad, pues tampoco hay tanta mortalidad, no hay, pero el impacto puede ser realmente muy grande. Eh, bueno, yo creo que también sois conscientes de que hoy además estas jornadas que son de una salud, de One Health, cuando hablamos de enfermedades transmitidas por vectores, la mayoría de ellas, todas ellas, estoy convencido de que son enfermedades que estaban originadas en ambientes naturales, donde funcionaba, pues como hemos visto antes, un reservorio o un hospedador natural, transmitida por, se ha adaptado a una serie de mosquitos y que luego poco a poco, como os explicaré antes, se ha ido adaptando a ambiente urbano y al final, pues hay algunos de esos virus que prácticamente o incluso de los parásitos, ¿no? Malaria, parece que solamente están las personas implicadas, ¿no? Pero bueno, ahí están metidos los animales, sobre todo en todos los emergentes, el Zika, el chikungunya, bueno, en veterinaria tenemos muchos más, pero seguro que esos os suenan. Están implicados los animales. Realmente el foco natural estaba en un ambiente, en el medio ambiente, en una zona selvática, con unos monos o con otro tipo de reservorio o de hospedador, manteniéndose entre un tipo de mosquito que poco a poco pues, se nos ha ido extendiendo por todo el mundo, que ahora hablaremos por alguna de estas circunstancias. Es decir, que aquí cuando hablamos de enfermedades transmitidas por vectores, yo creo que entendemos muy bien ese concepto de una salud
en el sentido de que va a estar implicado no solamente en un ambiente natural, los animales domésticos silvestres, sino también las personas, ¿no? Ahí tenéis una colección de vectores de enfermedades, mosquitos, chinches, garrapatas, los flebotomos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué? Cuando yo empecé a estudiar veterinaria, pues fijaros, ¿no? Estábamos obsesionados solamente con un par de enfermedades de transmisión vectorial. Empezábamos con la leishmania, la peste porcina africana en aquellos momentos. Entonces, era prácticamente, y en humana yo creo que era la malaria la que estaba dando vueltas, ¿no? Y sin embargo, cada vez estamos viendo que está aumentando todos estos tipos de enfermedades. Nos lo han explicado los anteriores personas que nos han hablado y yo creo que sois conscientes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues está pasando que estamos transformando el mundo. El mundo se está transformando, está variando y estamos favoreciendo, por el cambio de costumbres, estamos favoreciendo la presencia de este tipo de reservorios también, pero este tipo de hospedadores intermediarios, lo que son los vectores. Este es un diagrama que he sacado de la EFSA, en donde nos habla de todos esos factores que contribuyen a ese aumento de estas enfermedades. Muchas de ellas, luego las veremos también algunas así de pasada, porque tampoco voy a contaros lo que sabéis seguro mejor que yo. Son enfermedades que las hemos considerado siempre tropicales, ¿no? Decía, parece, es de los trópicos. Estaban en zona muy tropical, esto no nos llega a nosotros cuando hablaban en tiempos el dengue, la malaria. Bueno, malaria ya muchos de nosotros ya estábamos acostumbrados, parece que no había existido en España, ¿no? Cuando el último caso fue en el año 1960. Bueno, el antepenúltimo, que el último fue en el 2010 en Aragón. Quiero deciros que parece que lo teníamos como muy claro, que eran enfermedades tropicales, pero lo que no sabemos o no sabíamos o no nos estaban contando es que realmente no son enfermedades tropicales. Son enfermedades, como dice bien Pilar Mateo, enfermedades de la pobreza, porque nosotros hemos tenido dengue en España. Isabel II lo pasó mal con el dengue. Hemos tenido, si recordáis, a principios del siglo XIX, brotes de fiebre amarilla en España importantes. En Barcelona, en 1920 y tantos, me parece que murieron de cerca de 30.000 personas. Y a principios del siglo XIX, en 1800 y pico, murieron cerca de 80.000 entre Sevilla, Cartagena, es decir, que estas enfermedades las teníamos y el impacto era fuerte. Malaria en España. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hemos cambiado tenemos agua corriente ya en las casas, tenemos un sistema sanitario eficaz y eso nos ha ayudado a mejorar realmente la presencia de estas enfermedades. Teníamos el DDT, que ahora no tenemos. Y eso consiguió eliminar de forma importante muchos de estos vectores, entre ellos el Aedes aegypti, que lo teníamos en España. Pero también hay otra serie de factores que tenéis ahí reflejados y que os voy a hablar así rápidamente, sobre todo la capacidad que tenemos ahora de desplazarnos, no solo nosotros, sino los animales, las mercancías, todo lo que es el tráfico de mercancías, los movimientos, como digo, los animales. Y luego también algo importante es el impacto que está teniendo el aumento de población, que está creciendo en zonas donde antes era impensable y donde existen esos ciclos naturales de algunos de estos patógenos, en donde el hombre pues hace una carretera o se pone a hacer una ciudad, un poblado, y entonces parte de esos patógenos que estaban allí, que estaban muy limitados en una zona, pasan a esos poblados y luego poco a poco se extienden por el mundo. Importante es el incremento de estos viajes, del desplazamiento de mercancías, porque hay dos factores. Una es que nos traemos nosotros, las personas, nuestros animales, nos podemos venir con alguna de estas enfermedades, y lo que más impacto está teniendo en estos momentos a nivel europeo, bueno, a nivel de todo el mundo, es que junto con las mercancías estamos trayendo también una serie de artrópodos que pueden ser vectores de enfermedades, y algunos son vectores muy reconocidos y los más eficientes.
Y esto es importante porque eso es un factor que lo estamos viendo ahora. Es decir, todos esos mosquitos invasores que os hemos dado la lata a la que nos dedicamos a estos temas, os hemos estado dando las latas, que si el mosquito tigre, que si ahora viene el Aedes aegypti. Hemos encontrado el Aedes japonicus en Asturias, madre mía, cuando nos hemos dado cuenta ya se nos ha pasado hasta el País Vasco y seguramente se meterá en Aragón, seguramente lo tendréis vosotros también en el norte de Castilla y León en cualquier momento. Tenemos la ventaja de que es un mosquito invasor que está más en ambientes naturales que en los domésticos y entonces no transmite, tiene capacidad a nivel de laboratorio de transmitir muchas enfermedades, pero no parece que en el momento actual esté muy relacionado con ellas. Pero sí que tenemos otros que tienen mucho interés, como el mosquito tigre. Luego hablaremos un poco por qué tiene ese interés, que se apareció en Barcelona, en Sant Cugat del Vallès, en el 2004 y que ahora prácticamente lo tenemos extendido por casi toda España. Vosotros estáis librando por los pelos, casi por los pelos. Pero se está extendiendo de una forma muy rápida. Y es importante porque este es un vector de muchos de estos virus que considerábamos tropicales y que hasta ahora no le estábamos dando importancia. Y que sin embargo ya empiezan a aparecer pequeños focos a nivel de España. Apareció el primero os lo diré, en la zona de Murcia. En Cataluña ha aparecido hace poco, recordáis el año pasado también que hubo en Ibiza, es decir, estos están favoreciendo la aparición. Y no os quiero contar en Francia, que tienen muchísima relación con todas sus colonias de Outremer, pues la cantidad de personas que vienen infectadas con el problema del mosquito tigre que tienen en toda la zona de la costa, aparecen verdaderos brotes muchos más importantes de los que tenemos en España. Y ahora estamos con todo el tema de la Aedes aegypti, que gracias al sistema de vigilancia que tenemos montado con el Ministerio de Sanidad, de vigilancia de puertos y aeropuertos, se va detectando y que nos está entrando precisamente con todos los cruceros que vienen de Madeira, que allí está súper extendido. Y el problema es que es un buen vector de un montón de enfermedades. ¿Cómo nos vienen? Pues no os voy a dar aquí un rollo de biología de todas estas especies, pero sí que os tengo que contar y luego pues veréis cuando hable de algunas enfermedades, no penséis que todos los mosquitos, aunque sean culícidos y crían en aguas estancadas, todos son iguales y tienen las mismas condiciones biológicas y ecológicas. Varían mucho. Y hay un grupo que es el más peligroso, que son los Aedes, estos que hemos visto. En este momento en Europa hay 6 mosquitos invasores, Aedes, que han venido sobre todo de América del Sur y del Norte y alguno de Asia, que tienen una peculiaridad y es que no son mosquitos que las hembras ponen los huevos directamente en el agua, sino que lo ponen en aquellos sitios que sabe que se van a inundar. Entonces, tiene una capacidad, además pueden aguantar en una zona que no tiene agua, estancada, pueden aguantar incluso o sea, a nivel de laboratorio hasta mucho más de un año. Y eso le permite que la hembra deposite los huevos, pues por ejemplo, en los neumáticos, veis que siempre queda algo de agua, pues cuando ese agua se seca, ella pone los huevos sobre la parte interior de los neumáticos, en plantas de jardinería, sobre todo el bambú de la suerte, lo pone allí, se puede pasar allí meses, un año, 2 años, y cuando eso entra en contacto con el agua, entonces eclosionan los huevos. Entonces eso le permite y le ha permitido, de alguna forma, colonizar prácticamente todo el mundo, por esa capacidad que tienen. Estos son los más puñeteros, los más peligrosos, el Aedes albopictus, que tiene esa rayita blanca, y el Aedes aegypti, que tiene como una especie de lirita. Bien, en un primer momento os quería hablar de cambio climático, solamente empezar a hablar de cambio climático y el impacto que podía tener en las enfermedades transmitidas por ellos, pero me veía la necesidad de contaros varias cosas, lo que os he contado y algo que os contaré después más, que también me preocupa mucho. Pero el impacto del cambio climático, como ya José Antonio te os ha contado, es realmente importante frente a todos los artrópodos. Está bien claro, y yo creo que somos conscientes, los que tenemos una cierta edad, de que ha cambiado mucho el clima. Cuando yo era crío para las fiestas del Pilar, iba con bufanda y con un abrigo, y mis hijos van en camiseta. También he dicho que la cantidad de alcohol que llevaba yo cuando era pequeño en sangre no era la misma que mis hijos, ¿no? Pero aparte de eso, sí que es cierto que se nota que los inviernos son mucho más benignos, mucho más cortos.
¿Y a quién está favoreciendo? Pues precisamente a todos estos animalitos. ¿Por qué? Porque son animales de sangre fría. Entonces, todas estas especies no son capaces en su metabolismo de crear una temperatura constante que les permite estar activos. Entonces, su actividad, su metabolismo depende de la temperatura ambiente. Entonces, lógicamente, si van a depender de la temperatura ambiente, en un momento en el que estamos favoreciendo, se está favoreciendo por la actividad humana, que aumente la temperatura, los inviernos cada vez son más cortos, se retrasan más, empieza la primavera antes, el impacto es grandísimo sobre todos estos vectores. Pero no solo sobre ellos, sino también sobre los patógenos que transmiten. Recordar que una bacteria o un virus son también animales, y son animales, digamos, de sangre fría, que están relacionados y dependen de la temperatura. Con lo cual, ese vector, ese virus y esa relación vector-virus va a estar directamente relacionado precisamente con el cambio climático. ¿Cómo influye el cambio climático? De muchas maneras, las principales, y os podría contar muchas más, pero lo principal y sobre todo es lo que decía, disminuye la mortalidad invernal porque no hace frío, no hay heladas, todos sobreviven en fase de huevo, de adultos, depende de la especie. Aparecen mucho antes su periodo de actividad, con lo cual, y además aumenta la temperatura, ya os lo diré, incluso un mes, mes y medio antes, con lo cual no solamente están activos, sino que la temperatura a la que se multiplican los patógenos en su interior se adelanta y sobre todo se retrasa. Es la parte final de año, desde antes, os pondré algún ejemplo, en septiembre, octubre ya se acababa la actividad de muchos de los vectores, ahora los estamos encontrando en diciembre incluso. ¿Os puedo decir algo? En el sur de España tenemos vectores de lengua azul, tenemos vectores de la fiebre del oeste del Nilo que están activos, incluso de Leishmania, están activos durante todo el año, en algunas zonas de Cádiz, de Málaga. Es decir, que ya todo el año pueden estar transmitiendo enfermedades. Eh, lo que os digo, no solamente es el vector, adelanta su actividad, tiene más periodo de actividad, con lo cual puede chupar más veces sangre, porque además la temperatura hace que se deseque antes y entonces tiene necesidad de chupar más veces sangre, entonces facilita la transmisión, sino también el propio patógeno. Empieza a multiplicarse antes, se multiplica en una cantidad mayor y también se retrasa, es decir, influye directamente en la presencia de la enfermedad. Bueno, y esto es lo que os quería contar antes. Este caso es de España con los flebotomos. Normalmente el periodo de actividad de los flebotomos está comprendido aquí en España desde primeros de junio, finales de mayo si queréis, hasta septiembre. Y sin embargo, con el programa de vigilancia de la lengua azul que hemos estado muestreando en toda España, lo que estamos viendo es que se ha adelantado ahí algunos años que están activos incluso hasta 10 meses. No están en toda España, cuidado, pero están activos en alguna parte de España hasta 10 meses. Y sobre todo, lo que más nos llama la atención es que está activo a finales de año. ¿Por qué me llama la atención? Y os lo remarco, porque pues fíjate, si empiezan antes a chupar sangre, peor todavía. En algunas especies sí, porque en flebotomos, por ejemplo, como el ciclo invernal lo pasan en fase de larva, no se han infectado. Entonces, cuando salen las hembras adultas a chupar sangre, están todavía sin infectar, con lo cual el que se adelante, aquí no hay mucho riesgo de que transmita enfermedad. Pero todos los que sobreviven al final suelen ser hembras y son hembras que han chupado sangre ya varias veces, con lo cual el periodo de transmisión de máximo riesgo de todos estos vectores suele ser siempre a final de año. Y luego esto es un caso de la fiebre del oeste del Nilo en Minneapolis, en Estados Unidos, donde antes de hasta 1980 y tantos el periodo de actividad de los cules era de 74 días y en el periodo que hubo entre 2000 y 2006 ese periodo de actividad se había alargado hasta 108 días. Algo parecido estamos encontrando en España, es decir, influye el cambio climático, va a mejorar y encima esas temperaturas tan altas lo que está permitiendo es que especies que considerábamos siempre tropicales y que creíamos que no iban a subir tan al norte, se adaptan a nuestro clima porque ya no hace frío y entonces pues vienen todos estos vectores invasores a colonizar ambientes que antiguamente no había. O incluso los que tenemos en España, flebotomos. Antes se quedaban lo que era un poco por encima del Valle del Ebro. Ahora ya, tanto en Aragón como en Cataluña, han superado ya lo que es el Valle del Ebro y están hasta arriba del Pirineo. Se han metido ya al País Vasco y ya está por Asturias, Santander.
Es decir, están aumentando su periodo de dispersión, su área de dispersión y por lo tanto la presencia de las enfermedades. Eso en cuanto al cambio climático, y podría hablaros 27.000 cosas más del cambio climático, pero si no, Rufino me tirará pronto algo encima de la cabeza, ¿verdad? Sí, madre mía. Un tema que me preocupa a mí con el tema de los vectores y sobre todo con la enfermedad, las enfermedades de transmisión a personas, la urbanización. Porque estamos pensando también en los mosquitos, ambiente natural, las garrapatas que hablaba José Antonio de están en el campo, en fauna silvestre, no sé qué. Eso era antes, eso era antes. Nos hemos cambiado nuestra forma de vivir, hemos transformado las ciudades. Hemos visto, yo me he quedado esta mañana, no conocía Valladolid, he estado paseando, he visto el Pisuerga, he visto algunos parques. Entonces, las plazas, gente que vive en chalés adosados que tienen jardincito, es decir, no era el tipo de habitaciones o el tipo de casas que había en tiempos, que era todo mucho más construido, menos zonas verdes, ¿no? Los conejos, que os decía, es que los conejos se nos han metido en los jardines. En Zaragoza los tenemos incluso en algunas plazas. No os voy a decir en el centro, al lado del Pilar. Bueno, al lado del Pilar vienen los jabalíes, si hay conocéis Zaragoza. Pero sí que hay determinadas plazas con unas rotondas grandes, vegetación y tal cual, que ahí se meten los conejos y no hay quien los saque. Cualquiera además se dedica a sacar un conejo. Te vienen alguna sociedad protectora de gatos gatos, conejos y palomas, y lo tienes complicadísimo. Entonces, estamos facilitando. Fijaros, el último brote importante que cambió un poco la idea que teníamos de leishmaniosis fue en Madrid, precisamente en el sur de Madrid, en una zona, en un parque que habían hecho super megaparque, o sea, esas zonas de expansión de Madrid, donde de pronto en una serie de años aparecieron hasta 800 casos de leishmaniosis en humana. ¿Por qué? Por los conejos y por las liebres, que actuaban como reservorios. Bien, lo que os quiero decir es que las ciudades están actuando y van a tener cada vez un papel más importante en todas estas enfermedades transmitidas por mosquitos. Porque sí que estamos pensando en ese ambiente natural, lo que os decía antes, ¿no? Ese ambiente natural, aquí lo tenéis muy bonito, ¿no? En la lengua, perdón, la fiebre amarilla, el monito, unas especies de mosquitos que crían en la selva y tal, ¿no? Lo transmiten. Ahí lo pueden transmitir a personas que van a trabajar a la selva. Pero es que por el medio ellos van os lo diré, los monos van a llevarlos o lo colonizan también. Se mete la ciudad por el medio, allí van a permanecer los monos, las personas, le lo transmiten a las personas, o incluso luego las personas lo pueden llevar a las ciudades. Y allí tenemos otros vectores y eso hace que las enfermedades se vayan a perpetuar dentro de las ciudades. Esto es la zona de Fuenlabrada, de Madrid, donde el foco de leishmaniosis. ¿Cuál es mi preocupación? Pues fijaros, estamos cambiando de forma importante lo que es la presencia del hombre en el campo, que está favoreciendo también la actividad de todos estos reservorios silvestres. Estas gráficas, bueno, lo que nos indica lo que todos sabéis, ¿no? Cómo desde los años 50, donde la mitad de la población vivía en ciudades, ahora estamos viviendo cerca del 80% de los habitantes ya viven en las grandes ciudades. Y fijaros, se calcula que para 2030 la mitad de la población va a estar metida solamente en 15 puntos, en 15 ciudades y luego su zona urbana de influencia. Es decir, vamos a concentrarnos, con lo cual la posibilidad de que puedan transmitirse alguna de las enfermedades que veremos es muchísimo mayor. Y luego otro factor, yo os pongo el ejemplo de mi tierra. Si conocéis Zaragoza veréis que es un poco una calderica de calor. Es que las ciudades, estamos hablando del cambio climático, cómo influyen precisamente en los vectores, cómo les está favoreciendo, y resulta que las ciudades pues son un foco importante de temperatura, es decir, son islas térmicas en donde la temperatura en el centro de las ciudades viene a ser del orden en invierno y en verano también, pero en invierno de 2 y 3 grados por encima de lo que está en el exterior. Con lo cual, el periodo de actividad de todos estos vectores que dependen de la temperatura se aumenta dentro de las ciudades. Es más, algunos vectores colonizan solo las ciudades. Por ejemplo, la leishmania está en Francia y está sobre todo en la zona mediterránea. Puñetas, y está en París. No está alrededor de París, no, solo en París. ¿Por qué?
porque la temperatura que tiene en el centro de París le permite sobrevivir y la temperatura que tienen los alrededores no son capaces de sacar adelante un ciclo. Pasa lo mismo en Budapest, en Hungría. También en la ciudad está un foco de leishmaniasis importante y no lo tienen. Está a 3.000 o 4.000 kilómetros. Y es precisamente por esa peculiaridad de, esto es lo que veis en Zaragoza, la capacidad que tienen las ciudades de mantener temperatura. Además tenemos luces. Y está demostrado con el mosquito tigre y otros mosquitos que el hecho de que sea la temperatura más alta y además que tengamos luces les permite no solamente sobrevivir más tiempo y estar activos antes y más tarde, sino que encima sacan adelante las larvas antes y están criando hasta mucho más tarde. Es decir, que le estamos poniendo, se lo estamos poniendo, perdonadme la expresión, eso que es, té. Yo soy J, Javier. Perdonadme la expresión, se lo estamos poniendo a huevo. Bueno, otro tema también que no os voy a contar es la especificidad. Cada mosquito puede transmitir un determinado tipo de virus y eso viene a complicarnos un poco el que a lo mejor no entendamos bien si no estamos muy metidos cuando hablamos del Culex pipiens o hablamos de la Aedes. ¿Qué enfermedades tenemos emergentes en España? Pues está claro que las principales son aquellas que estamos trayendo precisamente por nuestra actividad lúdica. Cuando nos vamos de turismo, venimos con dengue, podemos venir, no, pero podemos venir con alguna de estas enfermedades que muchas veces, o una parte importante de las veces, son incluso asintomáticas. Entonces, no somos conscientes de que estamos en un periodo de incubación de dengue, de chikungunya o de zika, y sin embargo, venimos, nos pican los aedes y entonces podemos establecer pequeños focos, ¿no? La fiebre amarilla, que antes era rural y ahora se ha hecho ya urbana, el ficus mayaro. Bueno, todo esto lo de Francia, el primer caso de dengue en Murcia. ¿Cuál es el responsable y quién nos va a estar dando el peñazo? El mosquito tigre. El mosquito tigre. ¿Por qué vamos a tenerlo? Porque el mosquito tigre, por mucho que pensemos que las ciudades no tenemos muchos sitios, pues no tenemos zonas encharcadas, no tenemos pantanos. Es que el mosquito tigre es capaz, recordad lo que os comentaba los Aedes, puede criar en cualquier sitio que tenga agua y que luego pronto se seque. Eso es un hándicap para las empresas de control de plagas. Porque como no sea una empresa que tenga experiencia, cuando llega a un sitio donde ha habido un problema de Aedes, no sabe encontrar los sitios donde están. Porque cuando le avisan a la gente, pasa en el Mediterráneo después de las gotas frías, miles, millones de mosquitos, cuando llaman a la empresa y va la empresa a controlarlos, va a buscar agua estancada para tratarlos y no hay agua estancada porque los huevos están metidos en la tierra, en las zonas de barro. Ahí pueden aguantar, como digo, 2 años. Entonces, la ciudad ofrece cantidad de puntos donde pueden criar. Además, tiene una pega el mosquito tigre, es que es diurno. Las hembras son diurnas y entran en actividad con nosotros, con lo cual viene a huevo, perdona la expresión. Le ofrecemos un montón de sitios para poder criar comida, la cantidad de personas que estamos en las ciudades. Tenemos actividad a la vez. La mayoría de otros mosquitos son nocturnos, sin embargo, este es diurnos. Las hembras son súper agresivas. Si os dicen que os quieren picar, os pican. Y si no os pican por delante, van por detrás y os pican. A mí lo tengo más que comprobado. Quieren picarme, lo intento matar y al principio decía, qué bueno soy que las has espantado, tararí. Me han dicho, Javier, espérate que te vas a enterar. Y van por detrás, atraviesan la ropa, con lo cual, imaginaros. La fiebre del Nilo Occidental no tiene nada que ver con estas otras enfermedades, transmitida por un insecto, por mosquitos del Culex, que son los mosquitos vulgares, y estos sí que necesitan agua. Aquí el problema está en que son las aves, actúan como reservorio, y no os voy a contar la historia, podría contaros mil cosas de la fiebre del Nilo Occidental, en el sentido de que siempre pensábamos que eran las aves silvestres las que nos lo traían, y era cierto, pero ha llegado un momento que se ha adaptado tanto a vivir en algunos núcleos urbanos en donde el virus va a permanecer en el propio mosquito durante todo el invierno. Las hembras de Culex pipiens se esconden en invierno, se ocultan, se infectan, permanecen con el virus dentro del mosquito todo el invierno y entonces cuando empieza su actividad en primavera ya lleva el virus en las glándulas salivares y lo transmite. Resultado de algo que pensábamos en tiempos que era una cosa anecdótica que apenas ocurría en personas,
Bueno, pensábamos que no, si sabíamos que ocurría en caballos, porque era típico de Andalucía, en las aves y tal, de pronto ha empezado a encontrarse en personas y cada vez lo vamos a encontrar más. ¿Eh? Y además, estos años, fijaros lo que ha pasado este año. Recordáis, estaba, los que estéis detrás de este tema, estaba en Andalucía, la zona de Lora del Río y tal, la zona de la de Doñana, y este año, como la marisma está seca y los arroces están muy mal, se han subido al Guadiana. Este año los problemas los hemos tenido sobre todo en Extremadura. El problema es que se mantiene el virus. Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar, transmitiros cómo de un ambiente natural que sabíamos que estaba en Doñana ha pasado a una zona de cultivos cuando esto se secó, con unos tipos de aves distintos, unos tipos de mosquitos, y al final de los arrozales ha pasado a la ciudad, las zonas de riesgo. Vamos a ver otra serie de virus estos próximos años que algunos nos pueden dar la lata. El virus Usutu es un virus que se diagnosticó a finales de los 50, primeros de los 60 en África y que ya se ha encontrado en muchas partes de Europa. Afecta fundamental a aves y además el problema es que pensábamos que era de aves silvestres y ahora se ha adaptado, porque el vector es el mismo que el de la fiebre del oeste del Nilo. Se ha adaptado a las ciudades matando y originando mortalidad de aves dentro de las ciudades, pero el problema es que también afecta a las personas. No origina mortalidad, al menos en este momento, importante, pero son de esas cosas que tenemos que tener un poco pendiente porque sí que han empezado a encontrarse alguna persona asociarse y sobre todo encefalitis, de esas que no se diagnostican, se ha visto que podía ser este virus. Este es el que nos lleva de cráneo y el que pensamos que en cualquier momento puede venir a España, que es la fiebre del Valle del Rif. Tiene un interés veterinario, sobre todo porque origina abortos y mortalidad en animales jóvenes, muy asociado en personas, sobre todo a los que faenan animales, pero en el momento que hay un brote epidémico, pues entonces ya salta a las personas y entonces origina problemas graves con mortalidades importantes. ¿Dónde ha originado estas mortalidades? Sobre todo en África y en Asia. Y tiene que ver con las lluvias. Si hay un pequeño ciclo, hay un ciclo epizootico en donde hay una transmisión entre algún animal, sobre todo rumiantes, algún tipo de mosquito, pero no hay una sintomatología clara. Ahora, cuando de pronto vienen grandes lluvias, se inundan grandes zonas, esos mosquitos que os decía que los huevos estaban en el barro, eclosionan, pican los animales y entonces puede ocurrir un ciclo enzootico que puede ser bastante grave y por eso están muy pendientes. Y no es por asustaros, pero siempre pensábamos que había enfermedades que eran tropicales, que estaban lejísimos y ¿cómo van a venir aquí? O una persona, si viene con sintomatología así grave y tal, no importamos animales de Asia ni cosas de este tipo. Pero no hace muchos años, una enfermedad que está en expansión en el sureste asiático, que es la encefalitis japonesa, que afecta fundamentalmente, os voy a decir, al cerdo, pero también a caballos y tal, pero que a las personas, en el momento que hay lo mismo que hablábamos antes, un brote enzootico, también hay mortalidad importante en personas. Quiere decir que puede ser grave. Decías, bueno, si está ya japonesa, encefalitis japonesa, pero que hagáis una idea. Bueno, pues fijaros lo que es la vida y la fauna silvestre. ¿Veis la zona donde está? Pues fijaros dónde apareció. ¿eh? De hecho, el ECDC se planteó, dice, es una enfermedad emergente. ¿Por qué? Porque los reservorios son las aves. Igual que os hablaba antes con Crimea Congo, o hay otros virus también que lo llevan las garrapatas que vienen con las aves. ¿Cómo se llama? Alcaburna. Hay algún virus de estos que lo llevan las garrapatas y que se está encontrando en Europa cuando se pensaba que era tropical, ¿no? En las aves. Pues aquí igual, aquí de pronto se encontraron aves y se encontraron mosquitos con ese virus de la encefalitis japonesa. Es decir, que no solamente tenemos el riesgo de las personas que nos movemos, sino que encima somos ayudados precisamente por la fauna silvestre y sobre todo las aves, que como tienen alas se pueden desplazar de un momento a otro. Que sepas que los catalanes encontraron garrapatas en unos zorzales que eran americanos. No sé si te las llegaron a pasar. Bueno, sí, sí, sí. Veis que es amigo. Habéis visto la historia que me ha dicho y es, bueno, gracias y perdonar que soy un rollo con esto de los mosquitos. Muchas gracias por vuestra atención.